Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Juan, en el capítulo 12. Evangelio según Juan, capítulo 12, versículo 1 al versículo 8. Una cita ya muy conocida por la mayoría, yo creo que la hemos leído y escuchado muchas veces. Pero como ustedes saben, cada que uno lee la Biblia, pues siempre hay una aplicación, un aprendizaje nuevo, así que vamos a ver qué podemos aprender el día de hoy. Dice la palabra de Dios de esta manera: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Dice el versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿tienen ustedes o han tenido alguna vez amigos o amigas? Yo pienso que sí, ¿verdad? Ya sea en nuestra infancia, ya sea de nuestra vida adulta, ya sea en un trabajo, ya sea en el vecindario, ya sea donde sea, pero en algún momento yo creo que todos hemos tenido amigos o hemos tenido amigas. ¿Qué es un amigo? Bueno, buscaba en internet, porque ya antes eran los diccionarios, ahorita ya es por internet. Dice internet que un amigo es alguien en quien podemos encontrar confianza, lealtad, empatía, respeto, apoyo mutuo, ¿verdad? Tú me ayudas, yo te ayudo. Diversión también, hay con personas que son nuestros amigos, también nos divertimos, ¿cómo no? Salimos a pasear, a algún lugar, contamos chistes, muchas cosas, ¿verdad? Que nos ayudan a pasar un rato agradable. Eso es un amigo, alguien en quien podemos encontrar todo este tipo de cosas. Bueno, pues en esta cita que acabamos de leer, hermanos y hermanas, encontramos que el Señor Jesús, antes de entrar en Jerusalén para entregar su vida en esa cruz del Calvario, decidió pasar primero a Betania, donde estaban sus amigos. ¿Quiénes eran sus amigos? Lázaro, Marta y María. Si retrocedemos poquito al capítulo 11, versículo 5, fíjense cómo describe de ellos. No se dice mucho de cómo es que se hicieron amigos, pero sí nos da a entender que eran amigos. Dice el 11:5 del Evangelio de Juan. Dice, y amaba Jesús, ¿a quién? A Marta, a su hermana, o sea, a María, ¿y a quién más? Y a Lázaro. Estos tres eran hermanos, y Jesús había encontrado en ellos una sincera amistad. Tanto que dice aquí el evangelista, que es Juan, dice, y amaba a Jesús, a Lázaro, a Marta y a su hermana María, ¿verdad? Los amaba con ese amor de amigos. Entonces, hermanos, ¿cómo se hicieron amigos? Pues no lo relata la Biblia, pero lo que sí nos dice es que Jesús los amaba, y lo que podemos ver nosotros en estos tres, en Lázaro, en Marta y María, es que ellos tenían tres cualidades que agradaban a Cristo, y es precisamente de eso de lo que les quiero hablar en esta mañana, hermanos. Tres cualidades que agradan a Cristo, y las vamos a encontrar en estos tres personajes, que es Lázaro, Marta y María. Tres cualidades que agradan a Cristo. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas cualidades que agradan a Cristo? Número 1, vamos a empezar con el primero de ellos, Lázaro. Lázaro, el buen testimonio. Ese es el primer punto o el primer asunto de este tema. ¿Cuáles son esas cualidades que Cristo amaba en ellos? Bueno, en primer lugar, Lázaro, el buen testimonio. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, ahí donde estamos, en el capítulo 11. Fíjense lo que pasó con Lázaro. Yo creo que ya todos conocen la historia, pero vamos a refrescar
el tema. Dice el versículo 17: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya lo habían enterrado, ya le habían puesto en una tumba. Betania, dice, estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Le pregunta directamente a Marta: ¿crees esto? Dice Marta en el 27, le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Dice más adelante: Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y lo consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Dice el versículo 35, que dicen que es el versículo más corto de la Biblia, dice: Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y bueno, ahí sigue la lectura, hermanos. Y sabemos exactamente lo que pasó con Lázaro, ¿no? Jesús llega hasta donde está el sepulcro y tan solo con decir, ¿verdad?, con ordenarlo, le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó con Lázaro? Lázaro sale de la tumba, envuelto todavía en aquellos vendajes que hacían para sepultar a las personas. Y bueno, todo eso causó un gran impacto en todas las personas, en todos los que estaban ahí, porque pues estaban presenciando la resurrección de un muerto, ¿sí? Por eso se tardó Jesús en ir hasta ese lugar, porque quería que no hubiera duda alguna de lo que estaba pasando. No era una broma, no era una actuación. De hecho, por ahí entre la escritura dice que Marta le trató de dar un obstáculo a Jesús para que no lo hiciera, porque dijo: Oye, maestro, pues ya son 4 días, ya hiede, ya huele mal. No lo hagas, no destapes el sepulcro. Pero a pesar de todas las cosas, Jesús ordena que Lázaro salga de la tumba, y ante los ojos de todas las personas que estaban ahí, Lázaro sale incorporado, sale vivo. Tan vivo que dice en el versículo 9, vamos al capítulo 12, ahí donde estamos. Juan capítulo 12, versículo 9 al 11, fíjense cuál es el contraste de esto que estamos leyendo. Dice: Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también ¿por qué? ¿O para qué? Para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron que da muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Fíjense, por aquí en una parte se ve que ahora los fariseos y todos los principales sacerdotes están cegados por los celos, tanto que irónicamente, fíjense, Jesús acaba de resucitar a Lázaro y ellos ahora ¿qué quieren hacer con él? Lo quieren matar. ¿Por qué? Porque a causa de él, dice ahí, muchos estaban creyendo en Jesús. Estamos hablando, hermanos, que Jesús veía 3 cualidades muy buenas en estos 3 personajes. Decimos que en primer lugar Lázaro era un buen testimonio. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra de Dios que a causa de él muchos creían en Jesús.
¿qué es lo que hacía Lázaro para hacer un buen testimonio? Si se ponen ustedes a ver, realmente no hacía nada. ¿Qué era lo único que hacía? Solamente vivir. Su simple existencia, su simple hecho de estar ahí vivo, presente a un lado de Jesús, estaba predicando más que 1000 palabras, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho de ver a Lázaro ahí vivo, frente a toda la multitud, hablaba del gran poder de Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí lo que nosotros podemos tomar para nosotros como aplicación a nuestra vida es que nosotros tan solo con vivir podemos predicar a Jesucristo. No hay que hacer nada a veces. No hay que salir a evangelizar necesariamente, no hay que sacar una Biblia en público, no hay que ir a tocar las puertas, no hay que ir a campañas, no precisamente eso. Tan solo, hermanos, con nuestra vida la gente puede creer en Jesús. Fíjense lo que dice esta cita, vamos ahí mismo al Evangelio de Juan, capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego dice el 38, este versículo tan hermoso: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, ¿de qué? De agua viva. Hermano y hermana, si nosotros somos cristianos, debemos de tener esta cualidad. Nuestra vida va a dar testimonio por sí sola, no hay necesidad de hacer muchas cosas. Si nosotros estamos llenos de Jesús, si nosotros tenemos esa sed y nosotros bebemos de Jesús, dice Él, en su interior, en tu interior, hermana, en tu interior, hermano, deben de correr ríos de agua viva. ¿Cómo podemos traducir eso? Bueno, que la persona que tiene a Jesús en su vida va a ser una persona con alegría, va a ser una persona que hace buenos actos, va a ser una persona, hermanos, que con su misma manera de vivir va a jalar a las personas. ¿Por qué? Porque las demás personas que no tienen a Jesús se puede decir que viven con una vida llena de sed. Sed de justicia, sed de paz, sed de amor, sed de muchas cosas que solamente Cristo las puede dar. Y por eso Jesucristo en aquella ocasión hace esa invitación, se levanta y le dice a todos: si alguno de ustedes tiene sed, venga a mí, beba de mí, y de su interior van a correr, van a brotar ríos de agua viva. El cristianismo, hermanos, no es ser aburridos. El cristianismo, hermanos, no es ser amargados, como dice la gente. Un cristiano, hermanos, debe de irradiar luz. Un cristiano debe de irradiar paz. Un cristiano debe de irradiar amor. Que todas las personas que nos ven, hermanos, se les antoje vivir como nosotros. Que sus vecinos, sus vecinas digan: oye, este hombre cómo vive tan feliz. Que se le acerquen al Mario y que le digan: oiga, ¿cómo le hace para vivir tan a gusto? Yo veo algo en usted que me interesa, yo veo algo en usted que me atrae para mí, para yo hacerlo parte de mí, porque yo quiero vivir así. Sin necesidad, hermanos, de sacar la Biblia para decirle: oigan, fíjense que aquí dice que es y es no. No que esté menospreciando la palabra de Dios, pero, como decíamos hace rato en el estudio, ¿verdad? Hay otras formas en las cuales podemos hacerlo incluso de una manera más efectiva. ¿Y esa cuál es? Con nuestra propia vida. Lázaro era lo que estaba haciendo en este momento. No estaba predicándole a nadie, simplemente estaba sentado en la mesa con Jesús y toda la gente estaba así, miren, atenta, viéndolo. Fíjate que sí, yo lo vi cuando estaba muerto. Sí, no, pues yo le di a meterlo al sepulcro, yo lo estaba envolviendo, yo lo olía cómo estaba descomponiéndose y míralo, ahí está vivo. Listo para comer, listo para cenar con Jesús. Gloria a Dios, ¿verdad? Ese era más que suficiente para toda la gente el ver a Lázaro ahí. La pregunta es: ¿la gente ve a Cristo en nosotros? ¿A la gente le dará gusto ver cómo vivimos? ¿A la gente se le antojará seguir a Cristo cuando nos ve?
pues es donde tenemos que meditar, ¿verdad? Porque a Jesús le agradaba eso de Lázaro, que él con su pura vida daba testimonio del poder de Dios. ¿Qué más, hermanos? En segundo lugar, ¿cuáles son las cualidades que Cristo veía en estos tres personajes, en Lázaro, en Marta y en María? Bueno, en primer lugar pusimos en el primer asunto a Lázaro. Lázaro, el buen testimonio. Ahora, en segundo lugar, Marta. María la vamos a agregar hasta el último. En segundo lugar, Marta, el servicio a Dios. Vamos al Evangelio según Lucas. Lucas capítulo 10. El Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Es la primera vez que se ve o que aparecen por aquí este par de mujeres, Marta y María. Un pasaje muy conocido ya también, pero fíjense bien lo que dice. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ya conocemos esta parte de la historia, ¿verdad? Muchas veces lo hemos escuchado. Bueno, es fácil entenderlo así. Jesús va a la aldea donde están Marta y María. Marta invita al Señor a su casa para que esté con ellas, para que coma con ellas, para atenderle también. Entonces Marta estaba apresurada, ¿no? Yo no sé qué quehaceres hacían en ese entonces, si eran los mismos que se hacen hoy en día, no sé, ¿verdad? Pero por lo menos, pues sí, estar poniendo la mesa, sirviendo comida, que todo estuviera en orden. Entonces Marta me la imagino corriendo de allá para acá, de aquí para allá, y ya no le alcanzaban las manos para hacer todo lo que tenía que hacer, moviéndola a la cazuela y luego por acá ordenando otra cosa. Y María, ¿qué fue lo que hizo? Ahí se sienta a los pies del Señor, ¿verdad? Bien atenta, me imagino viéndolo fijamente, así como cuando uno está viendo la novela o una película que le gusta que ni parpadea uno, así me imagino a María a los pies del Señor, ¿verdad? Escuchando su palabra. Entonces Marta, ¿verdad? Pues dice: oye, pues yo no alcanzo, pues ayúdame, o empezó a pensar ese tipo de cosas, y se enoja, ¿verdad? Le dice al maestro: oye maestro, ¿no te da pendiente que mi hermana me esté dejando servir sola? Dile que me ayude, o pues que me ayude, terminamos y ahorita te escuchamos entre las dos. Y entonces ahí pues sale regañada Marta, ¿verdad? Le dice el Señor: ay Marta, Marta, afanada o preocupada, ¿verdad? Estás en muchos quehaceres, pero solamente hay una cosa importante, y es la que tu hermana María está haciendo en este momento, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que podemos destacar nosotros de Marta? Primero, aquí la vemos como una mujer que está preocupada por los quehaceres, ¿verdad? En segundo lugar, fíjense ahí en el capítulo 11, estamos hablando de Marta, capítulo 11 del Evangelio según Juan. Vamos a regresar ya al Evangelio de Juan, capítulo 11. Fíjense ahora lo que dice el versículo 17 al 20. Juan capítulo 11, versículo 17 al 20. Ya lo leíamos hace un momento, pero vamos a poner nuestra atención especialmente en Marta. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Dice el 20: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María, ¿qué hizo? Se quedó en casa. Otra vez está el contraste de las dos hermanas, ¿verdad? La primera vez que leemos a Marta, ella estaba por ahí haciendo muchas cosas, ¿verdad?, para servir a Jesús.
ahora que están en este funeral, por así decirlo, cuando Marta escucha que viene el Señor, ¿qué es lo que hace? Corre, ¿verdad?, a recibirlo. Y María, pues se quedó en la casa. Ya vemos cómo hay dos tipos de personalidades entre hermanos, ¿verdad? Unos son muy activos, otros son muy más quietecitos, ¿verdad? Aquí estamos viendo algo que se nota, ¿no? Marta era más impulsiva y por otro lado María pues era más tranquilita. Ahora fíjense lo que dice ahí mismo en Juan capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Ya lo leíamos como cita base de este tema. Juan capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. El versículo 2 dice, y le hicieron ahí una cena. ¿Marta qué? Servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Ahí vemos otra vez a Marta, ¿verdad? Y nuevamente, ¿qué coincide que está haciendo Marta? Otra vez está con sus manos, ¿verdad? Que no se le paran. Dice, estaban en ese lugar, otra vez estaban organizándole una cena a Jesús. ¿Y quién era la que servía? Marta, ¿verdad? Aunque el Señor Jesús en el primer pasaje pues regaña a Marta, y aunque muchas veces utilizamos este texto para hacer ese contraste de lo que es más importante, ¿verdad? Quiero yo resaltar en este momento que Marta es un ejemplo del servicio a Dios. Cuando vemos a Marta que ella está siempre manos a la obra, eso es una buena aplicación para nosotros hoy en día. La vida cristiana, hermanos, necesita muchas Martas. Es decir, muchos hermanos, muchas hermanas que siempre estén con manos a la obra. ¿Por qué? Fíjense lo que dice la carta a Santiago. La carta de Santiago, en el capítulo 2. Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 17. Santiago 2, 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Y dice el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahí hay un ejemplo, hermanos, de por qué de vez en cuando conviene ser Marta. ¿Sí? Es muy bueno ser María, pero también es muy bueno ser Marta. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, ocupa muchas Martas, que tengan siempre manos a la obra, el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas necesidades. Hay necesidad de limpiar, hay necesidad de evangelizar, hay necesidad de hacer estudios, hay necesidad de visitar enfermos, hay necesidad de las despensas, por ejemplo, que también es una muy buena obra que hacen ustedes aquí. Todo lo que se hace, hermanos, en la iglesia que ocupa manos a la obra, ocupa muchas Martas la iglesia. Y eso es algo que Jesús veía una cualidad en ella. Y ustedes lo pueden ver en la escritura, siempre que se habla de Marta, Marta nunca está con los brazos cruzados, siempre está haciendo algo, está sirviendo o está recibiendo al Señor Jesús o está haciendo otra cosa, pero siempre Marta se le ve que era una mujer diligente. Fíjense lo que dice la carta a los Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 10 y versículo 11. Romanos capítulo 12, versículo 10 y 11. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y ahora dice el 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahí está un buen consejo que el apóstol Pablo le da a los hermanos de Roma. Primero los invita a que se amen, ¿verdad?, los unos a los otros. Pero luego dice en el 11, en lo que requiere diligencia,
La diligencia es el ser así, ¿verdad? Como el chasquido de dedos, en lo que se ocupa rápido, en lo que se ocupa ponerle interés, en lo que se ocupa ponerle empeño, dice, no sean perezosos, sino fervientes, dice, en espíritu, sirviendo al Señor. A Dios, hermanos, al Señor Jesucristo le agrada a la gente que se pone manos a la obra. Le gusta a la gente participativa, le gusta a la gente trabajadora, le gusta a la gente que coopera con las cosas, hermano. Entonces, por eso vemos nosotros en Marta esa cualidad que era el servicio a Dios. Y estoy seguro que el Señor Jesucristo también apreciaba eso de Marta. A pesar de que era muy desesperada, ¿verdad? A pesar de que era muy laboriosa, estoy seguro que Jesús decía, esta mujer es una mujer muy trabajadora y eso también es bueno. Número 3. ¿Cuáles son las cualidades que le agradaban a Cristo? Ya pusimos en primer lugar a Lázaro como ejemplo de buen testimonio. En segundo lugar a Marta como ejemplo de servicio a Dios. Y número 3, María como ejemplo de la adoración a Dios. Vamos a regresar nuevamente a Lucas capítulo 10. Otra vez ahí en esa porción de Biblia que leíamos en el capítulo 10, versículo 38 y 39 ahora. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra, ¿verdad? Ya vimos la parte de Marta, ahora nos enfocamos en María. ¿Qué fue lo que hizo María cuando llegó el Señor Jesucristo? Dejó todo, ¿verdad? Pudo haber estado haciendo cualquier otra cosa, pero simplemente, dice, se sentó a los pies de Jesús y a escuchar su palabra. Vemos que María tenía disposición. No había nada más importante para ella en ese momento que escuchar a Jesús. Ahora leemos en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. A partir del versículo 20. Vamos a leer esta parte otra vez que ya venimos leyendo acerca de la historia de la resurrección de Lázaro. Centrándonos ahora en el personaje de María. Dice Juan capítulo 11, versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, Señor, sí, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, fíjense bien la actitud de María, en cuanto lo oyó, dice, se levantó de prisa y vino a él. Otra vez vemos a María dejando lo que estaba haciendo por ir a recibir a Jesús. Dice el 30, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Dice el 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, dice, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Fíjense, hermanos, otra vez el contraste entre Marta y María. María, vemos que cuando su hermana le dice que Jesús ha venido a verlas a ellas también, dice que enseguida fue a encontrarlo, ¿verdad? Nuevamente deja lo que estaba haciendo y va en busca de Jesús. Cuando llega finalmente a donde está Jesús, dice que se postró delante de él.
Marta simplemente fue a donde estaba él y le dijo, ¿verdad? Si hubieras venido, mi hermano estaría vivo. Pero Marta era más reservada. A María no le importaba lo que dijera la gente ni nada. Ella simplemente llegó y se postró delante de Jesús. Y también le dijo lo mismo que Marta. Si hubieras estado aquí, maestro, mi hermano estaría vivo todavía. Pero yo quiero que ustedes noten que María tenía mucha humildad para postrarse delante de Jesús. A veces, hermanos y hermanas, hace falta tener mucha humildad delante de Dios. Cuando tengamos algún problema, cuando tengamos alguna petición, creo que sería muy buena idea ir y postrarnos delante de Jesús. Y pues ya que estemos delante de Él, decirle, Señor, pues tú sabes lo que me está pasando, tú sabes lo que estoy viviendo, tú sabes lo que yo necesito, pues aquí estoy, ¿verdad? Ayúdame. Pero hay que tener humildad, hermanos. Luego dice Juan capítulo 2, ahí mismo en el versículo del 1 al 8, especialmente donde dice en el versículo 3, Juan 12:3, dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba, en ella. ¿Qué es lo que hizo María en este momento cuando recibían a Jesús en Betania? Ya vimos que pues Lázaro estaba ahí con él, ¿verdad? Sentado, dando testimonio con su vida. Ya vimos también que Marta pues nuevamente estaba sirviendo, ¿verdad? Y vemos ahora a María, ¿qué es lo que hace? De repente aparece María con un perfume. ¿Cuál era su valor? Dice ahí, 300 denarios. Para que se den un poquito más de la idea de cuánto costaba ese perfume, un denario era lo equivalente a 3.85 gramos de plata, en aquel entonces, ¿verdad? Pero ¿qué equivalía a ese valor? Era lo que normalmente un trabajador ganaba al día. Era un sueldo diario, vamos a decirlo así, un denario. ¿Cuántos denarios eran? 300. Quiere decir que era el precio de 300 días de trabajo de alguien. ¿Sí? Si lo queremos entender un poquito más acercado a nuestros tiempos, al día de hoy se dice que el salario mínimo aquí en México, o sea, lo menos que puede ganar una persona, o lo menos que debería de ganar una persona al día, son 278 pesos. Si eso lo multiplicamos por 300, serían 83,400 pesos. Aproximadamente pudiéramos decir que eso costaría ese perfume hoy en día, 83,400 pesos. Yo con trabajo me compro un perfume de acá del centro de los que cuestan 200 pesos y ahí lo ando mareando para que aguante mucho porque está caro. Ahora imagínense ustedes un perfume que cueste más de 80,000 pesos. Por eso dijo Judas, oigan, porque ese perfume mejor no se vendió y lo dimos a los pobres, según él se lo quería dar a los pobres, pero se lo quería para acá, y mismo lo dice Juan, en el que escribe el Evangelio. Pero aquí lo que importa y lo que recalcamos es lo que hizo María. A ella no le importó el precio, quién sabe cómo le hizo o cuánto tuvo que guardar o ahorrar para poder comprar ese perfume, pero ella ya lo tenía apartado para un uso específico. ¿Cuál era ese uso que le iba a dar? Derramarlo en los pies del Señor Jesucristo. No le importó, ¿verdad?, el dineral que costaba, no le importó que Judas la criticara, no le importaba nada. Ella simplemente dijo, aquí tengo lo más valioso que tengo en mis manos en este momento para dárselo a Jesús. Y lo hizo, hermanos. Así debe de ser la actitud de nosotros con nuestra adoración hacia Dios, buscar lo mejor. Y no hablo solamente en cuestiones de dinero, en cuestiones de todo. A la hora de cantar, hermanos, canten de lo mejor, cantemos de lo mejor. A la hora de orar, hermanos, oremos de lo mejor, con toda la fe que podamos, hay que reunirla y orar con mucha fe. A la hora de trabajar, con cualquier actividad tan simple como limpiar una banca, hermanos, cualquier cosa hagámosla con todo el amor para Dios, porque para Él es.
Así como María está ofreciendo esta adoración tan especial para Jesucristo, así nosotros, hermanos, debemos hacerlo también cada momento que hagamos la adoración a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que todo lo que hagamos, no recuerdo bien ahorita la cita, dice, pero todo lo que hagáis, hacerlo con amor. Entonces, esas son las cosas que vemos nosotros en María, y esas eran las cualidades que Cristo veía en ellos tres. Así que, hermanos, a manera de conclusión, podemos entender un poquito por qué Jesús amaba tanto a estos tres personajes, ¿verdad? A Lázaro, a Marta y a María. Ahora vemos por qué antes de él ir a la última semana de estar aquí en la tierra con nosotros, primero dijo, voy a hacer una pausa y primero voy con ellos tres. A que lo atendieran bien, ¿verdad? Él mismo dice ahí en los últimos versículos que le dice a Judas, déjala porque esto lo guardó para el día de mi sepultura. O sea, los pobres los van a tener siempre, pero a mí no me van a tener siempre. Jesús ya sabía lo que le iba a pasar, pero decidió primero ir con sus amigos, Lázaro, Marta y María, ¿verdad? Tres cualidades que le agradaban a Cristo. ¿Cuáles eran? De Lázaro, su buen testimonio. De Marta, el servicio a Dios. Y de María, la adoración hacia Dios, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Espero sea un tema edificante para todos ustedes y para mí. Y bueno, que Dios les bendiga, hermanos.